Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidas al desarrollo de la clase correspondiente a Ciencias Naturales. Un gusto poder saludarles y compartir esta nueva actividad con ustedes. Y qué gusto poder compartir el problema de los cortes de energía. Es una verdadera dificultad al momento de realizar estas actividades, pero recuerden que en caso de que en las primeras horas o en el transcurso de las horas que nosotros tenemos, obviamente las clases yo las grabaré previamente y las subiré y les enviaré el mensaje en relación que ya se encuentran las actividades subidas a su plataforma, incluso con la clase explicativa, pero en el caso de que no se alcance a dar algún tipo de actividad. Y aquí en adelante, porque de acuerdo a determinados informes tenemos cortes para largo. Así que, señores, con esta introducción, bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta materia. Buenas noches, licenciado. Jorge, ¿cómo está? Buenas noches, Buenas bienvenido. noches, Compañerita, ¿cómo está? Bienvenida. licenciado. Buenas noches, compañeros. Margarita, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Wilson, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Gracias, gracias, igual a usted. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, compañero Viteri? Bienvenido, un gusto poderles saludar. Bienvenidos a todos, un gusto poder compartir esta clase con Gracias. ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades presentando en su pantalla el formato para recursos de aprendizaje correspondiente a la tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 1, los seres vivos, correspondientes al tema número 4. En este caso vamos a ver el último tema correspondientes a la unidad número 1 y en este caso vamos a ver los tejidos, vamos a ver las clases de tejidos. Ustedes tienen aquí el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como actividad para la presente semana? Dice, desarrolla las siguientes actividades. La primera dice, describa cómo está constituido el tejido epitelial. Vamos a ver y ya vamos a explicar en esta clase cómo está constituido. La siguiente dice, determina la función del epitelio de revestimiento. La tercera dice, enumera el tejido nervioso está formado por. Ahí tienen que ir enumerando por qué nomás está conformado el tejido nervioso. Y en la cuarta dice, en tu hojita de trabajo dibuja la microfia del tejido nervioso. Entonces, lo que ustedes van a ver y vamos a desarrollar en el transcurso de la presente clase para que ustedes puedan observar. Como la tarea es 100% escrita, ya saben cuál es el procedimiento, ustedes tienen que hacer la rotulación en la parte superior de su hojita. Una vez que han cumplido con ese parámetro, obviamente a continuación ustedes van a desarrollar su tarea. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer en la parte contextual de la materia. Dentro de la parte estructural, de la parte gramatical, ustedes tienen que revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de la plataforma. Estamos ya en la unidad 1, dando por terminado esta unidad número 1 con el tema los tejidos correspondientes a la semana número 4 de fecha 23 de septiembre del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 23 de septiembre. La fecha límite de entrega es el 30 de septiembre. Una vez que han presentado ustedes el proceso de calificaciones, es hasta el 5 de octubre el plazo para poder calificar todas las tareas y obviamente que puedan ustedes observar en su misma tarea, ustedes van a poder observar la calificación, la cual han obtenido en cada una de ellas. Les recuerdo una vez más que al finalizar esta última semana, la semana número 4, ustedes ya se les activa la prueba correspondientes a toda esta primera unidad. Tienen ustedes ya todos el material necesario que ustedes deben estudiar, deben revisar en función de la prueba que ustedes tienen. Les recuerdo que está constituida esta prueba por 10 preguntas aleatorias, tienen un tiempo limitado de 30 minutos para poder rendir la prueba. Así es que por favor, tener muy en cuenta esta recomendación en cuanto a tiempos, en cuanto a disponibilidad de Internet, de luz, obviamente, ustedes tienen que estar conscientes que obviamente se están cortando está viendo este tipo de cortes. Entonces, de acuerdo a su ubicación, a su barrio, ustedes ya saben a qué hora están cortando y obviamente tienen que sacar un tiempo para poder desarrollar. Recordándoles que esta prueba va a estar habilitada alrededor de 5 días. En esos 5 días ustedes pueden dar en el momento que ustedes tengan tiempo, que ustedes dispongan de tiempo necesario para poder resolver esta prueba.
una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función de la tarea, cómo tienen que desarrollarla, y otras actividades más en función de la prueba que ustedes tienen, el test que ustedes tienen en esta parte final, vamos a iniciar el desarrollo de las actividades presentándoles, obviamente, esta parte importante y vamos a ir hablando sobre los tejidos. Y vamos a hablar sobre esta primera etapa que es el tejido epitelial. Vamos a ver cuáles son las características más preponderantes. Vamos a ver cuáles son las características en función de este tejido epitelial. Reúne diversos tipos de tejidos que pueden tener funciones protectoras. De hecho, el tejido epitelial tiene esta función primordial, que es la función protectora. Pues está protegiendo la piel, está protegiendo a través de la piel, el epitelio, cuando hablamos de piel, y está protegiendo todos nuestros músculos, está protegiendo órganos, está protegiendo determinadas actividades, y eso nosotros ya lo vamos a ver. Entonces dice, reúne diversos tipos de tejidos que pueden tener función protectora, secretora o de absorción. El tejido epitelial recubre la superficie del cuerpo, sus cavidades y también sus conductos. Sus células son geométricas, más o menos regulares, y están unidas íntimamente. Por debajo del epitelio encontramos una membrana basal formada por una red de fibras que conectan en el tejido conectivo. Existen dos grandes grupos de epitelios, el de revestimiento, que tiene una función protectora y también de absorción, y el glandular, cuya función es la de secreción de sustancias. Por ejemplo, nuestras mucosas nasales, por ejemplo, nuestras glándulas salivales en la boca y así sucesivamente. En cuanto al epitelio de revestimiento, vamos a ir analizando cada uno de ellos. El epitelio de revestimiento está especializado en la protección de las estructuras que se encuentran por debajo de él. Las células del epitelio de revestimiento pueden constituir una o varias capas. Según esto, podemos distinguir el epitelio simple, el epitelio estratificado y el epitelio pseudoestratificado. Esas son las tres características o las tres subclasificaciones en función del epitelio. El epitelio simple, el estratificado y el pseudoestratificado. Esas son las características o la subclasificación del epitelio. Las células, además, pueden presentar formas muy variadas, pueden ser planas, pueden ser cúbicas o también pueden presentar una forma cilíndrica. Así, teniendo en cuenta la forma de las células y el número de capas que lo constituyen, podemos distinguir los siguientes tipos de epitelios. Y aquí nosotros, en este gráfico, nosotros podemos ver los diferentes tipos de epitelio. Tenemos el epitelio plano, el epitelio simple, el epitelio cilíndrico, tenemos el epitelio cúbico, siempre de izquierda a derecha. También podemos observar el epitelio cilíndrico pseudo estratificado. Podemos ver el epitelio plano estratificado. Podemos ver el epitelio cilíndrico estratificado. Esas son las características que nosotros podemos observar prácticamente a través del microscopio. El microscopio es un instrumento que nos permite analizar justamente todo este tipo de tejidos y cómo están constituidos, porque es esencial poderlos estudiar y ver cuáles son sus características fundamentales en cuanto a su forma, en cuanto a su estructura y otras características más. Vamos a ver a continuación, vamos a ir analizando el epitelio glandular. Cuando hablamos de una glándula, significa que segrega algo, que algo realiza. No es como el anterior, que es el epitelio de revestimiento. ¿Qué hace el epitelio de revestimiento? Justamente protege o envuelve determinados órganos, mientras que el epitelio glandular, obviamente, cuando hablamos de una glándula, este segrega algún tipo de sustancias. Constituyen las glándulas órganos especializados en la fabricación y selección de sustancias. Según su lugar de secreción, distinguimos tres tipos de glándulas, las cuales pueden ser, o de hecho son las exócrinas, son las endocrinas y son las mixtas. Eso quiere decir que son un poco de las dos anteriores. En cuanto al tejido conectivo, por otra parte, el tejido conectivo son un grupo de tejidos con funciones diferentes. Como su nombre lo indica, el tejido conectivo conecta, unen entre sí distintos órganos, llenan huecos y espacios entre los diferentes tejidos. También constituyen elementos de soporte y de movimiento. Los principales tipos de tejidos conectivos que nosotros podemos observar son el tejido conjuntivo,
uno de estos y vamos a ver cuáles son las características. Tenemos el tejido adiposo, que también es otro de la clasificación de los tipos de tejidos. Y obviamente tenemos el tejido cartilaginoso, ya vamos a ver cuál es. Y cuando nos comemos un pollito, siempre estamos comiendo ese cartílago. Tenemos el tejido óseo, que obviamente por su nombre ustedes ya pueden saber de qué se trata. Y obviamente tenemos el tejido nervioso, que es la última parte que nosotros vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Y este también es muy fundamental en el desarrollo de las actividades normales de una persona. Si existe algún tipo de alteración en el tejido nervioso, obviamente vamos a tener una serie de problemas y dificultades. Pero vamos a ver, vamos a ir analizando desde el primero, la primera clasificación del tejido y vamos a ver el tejido conjuntivo. ¿Qué es el tejido conjuntivo? Tiene la función de unir órganos y tejidos. Según la cantidad de fibras que lo constituyen, puede ser un tejido laxo, eso quiere decir con pocas fibras, o un tejido fibroso, eso quiere decir con muchas fibras, eso puede ser el tejido conjuntivo. Ya saben, el tejido conjuntivo que permite unir órganos y tejidos entre sí. En cuanto al tejido adiposo, es el tejido formado por células llamadas adipocitos. Su función principal es la reserva de energía, pero también realizan una función protectora bajo la piel, alrededor de los riñones y también de nuestra bomba de sangre, que es el corazón. Aquí nosotros podemos ver el tejido conjuntivo de izquierda, tenemos los adipocitos y el tejido adiposo a la derecha. Ustedes pueden observar las células adiposas en los adipocitos. Por ejemplo, aquí nosotros los podemos observar igual desde la perspectiva de un microscopio. Es necesario y es esencial la utilización para poder identificar y poder ir estudiando al cuerpo humano, a su estructura, desde la mínima parte, de la parte más pequeñita que es la célula. En cuanto al tejido cartilaginoso, está formado por células llamadas condrocitos. Recubren el interior de las articulaciones y evita su desgaste. ¿Dónde nosotros le hemos podido observar o dónde nosotros podemos observar un tejido cartilaginoso? Por ejemplo, cuando comemos una pierna de pollo, nosotros podemos observar en las puntas o en los extremos del hueso, en función del tejido, de la carne que nosotros normalmente le llamamos, hay unas cabecitas que muchas de las veces a nosotros nos encanta comernos, ¿no es cierto? Nos encanta, tienen un sabor medio especial y todas las personas en general les encanta esa parte, los extremos de los huesitos. Ustedes han visto que esas cabecitas tienen una coloración blanquecina, muchas veces medio transparente, justamente es bien liso, es hasta ciertos puntos, si ustedes lo pueden analizar, con el simple tacto, ustedes lo pueden palpar, es un poco hasta viscoso y resbaloso. Ese es la estructura cartilaginosa. ¿Qué es lo que hace y por qué justamente se encuentran en los extremos de un hueso? Justamente para evitar eso, el desgaste en sí de las articulaciones de los huesos y que obviamente friccionen un hueso contra otro hueso directamente y obviamente esto produzca dolor. Los cartílagos sirven de recubrimiento, especialmente de las puntas o las cabezas de los huesos, para que no, obviamente, friccionen de forma directa y de esa manera evitar desgastes, evitar dolores y otras características más. ¿Han escuchado ustedes, por ejemplo, en la actualidad, que existe una enfermedad que está afectando mucho a las personas y especialmente a las personas a partir de los 35 o 40 años, está afectándoles bastante? Por ejemplo, la artrosis. La artritis es justamente este proceso del desgaste del cartílago. Por eso les mandan a tomar a las personas, les mandan a tomar colágeno. El colágeno es fundamental para tratar de prevenir y tratar de proteger todas estas estructuras de tejidos, especialmente los cartílagos, que son de una función predominante. Entonces, los cartílagos son fundamentales. En cuanto al tejido óseo, como su nombre lo indica, las células de este tejido se llaman osteocitos
las que están estructurando, constituyendo el hueso, ese tejido se llama osteocito. Este tejido forma los huesos y por tanto participa en el movimiento y en la protección de diversos órganos. Aquí tenemos, o podemos ver la micrografía del tejido óseo de izquierda y ositos a la derecha. Nosotros podemos ver cómo están constituidos y cada uno de estos tejidos, cómo están formando toda la estructura o el tejido óseo. En cuanto al tejido muscular, nos habíamos saltado esta parte. Una vez que nosotros hemos visto este tipo de tejidos, hemos visto el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, vamos a pasar a ver el tejido muscular. El tejido muscular es fundamental. Está formado por células denominadas miocitos, integrado por actina y también miosina. Dos proteínas con capacidades contráctiles. Eso quiere decir que nos permiten, se permiten contraer y extender, lo que a su vez genera movimiento, el movimiento que nosotros tenemos. El tejido muscular puede ser estriado, cardíaco y liso. Y vamos a ver cuáles son las diferencias entre uno y otro. Cuando hablamos de un tejido estriado, está formado por células grandes que presentan numerosos núcleos. La contracción en este caso es rápida y voluntaria. Eso quiere decir que el individuo, el hombre, controla los movimientos. Dentro de estos podemos presentar los músculos que participan en la marcha, por ejemplo, de nuestras piernas, de nuestros brazos. Eso obviamente está constituidos como tejidos musculares estriados en función del movimiento. Ojo, esa es una de las características fundamentales que nosotros vamos a ir analizando. El tejido estriado, pues su movimiento es voluntario. Eso quiere decir que nosotros controlamos ese movimiento. Nosotros ordenamos a nuestro brazo que se extienda o que se encoja, ¿no es cierto? Cosa contraria con lo que sucede con el tejido cardíaco. El tejido cardíaco está compuesto por células estriadas mononucleadas. Su contracción igualmente sigue siendo rápida, pero es involuntaria. Por ejemplo, el latido de nuestro corazón. A nuestro corazón no podemos ordenarle que pare de latir, ¿no es cierto? Entonces, por ende, ese movimiento, esa contracción es involuntaria, siempre va a estar moviéndose, siempre va a estar en constante latido. En cuanto al tejido liso, posee células pequeñas alargadas con un solo núcleo. Su contracción es lenta e involuntaria. De igual manera, no tenemos el control sobre sus músculos. Por ejemplo, el movimiento del tubo digestivo. Así ustedes no sientan, así ustedes no hayan percibido ese movimiento, nuestro sistema digestivo, nuestro tracto digestivo, está siempre en constante movimiento. Cuando nosotros comemos alimentos, cuando nosotros nos servimos de algún tipo de alimentos, el estómago tiene que moverse. ¿Para qué? Para que obviamente dar a manera de determinados masajes y pueda circular el bolo alimenticio. ¿Nosotros controlamos el movimiento de nuestro estómago, de nuestro tracto digestivo? No, es un movimiento involuntario al igual que el cardíaco. Y así existen una serie de estructuras más. Entonces ya aquí hemos visto también características y subclasificaciones en cuanto al tejido muscular. En la siguiente vista, en la siguiente imagen, podemos ver la micrografía del músculo liso y tenemos el tejido muscular cardíaco, tenemos el tejido muscular estriado y tenemos el tejido muscular liso. Desde arriba hacia abajo tenemos por números el 1, la micrografía del músculo liso, todo lo que es este cuadro rojo, ahí pueden ver la micrografía. En el 2 nosotros podemos ver el tejido muscular cardíaco. En el 3 podemos ver el tejido muscular estriado y por último en el 4 podemos ver el tejido muscular liso. Esas son las características en cuanto de los músculos que nosotros hemos visto y su clasificación. Y pasamos a otro tema bastante interesante dentro de estas características de este nivel, que son los tejidos, el tejido pues nervioso. Está formado por dos tipos de células, que son las neuronas y las células gliales. Entonces ya sabemos que el tejido nervioso está constituido por dos tipos de células. Las neuronas fundamentales, si se alteran las neuronas, fregados, y las células gliales. En cuanto a la neurona son células muy especializadas que se encargan por su capacidad para generar y transmitir impulsos nerviosos.
Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros nos hacen asustar o nuestros reflejos, prácticamente ahí están interactuando las neuronas y obviamente que están directamente interconectadas en nuestro cerebro. Estas neuronas constan de un cuerpo neuronal con un núcleo y gran parte de un citoplasma, varias dendritas, prolongaciones, que son las dendritas, prolongaciones de escasa longitud que rodean el cuerpo neuronal. Tiene también un axón, que es una larga prolongación que parte del cuerpo neuronal. La transmisión del impulso nervioso siempre se efectúa desde la dendrita del axón. La conexión entre dos neuronas tiene lugar sin contacto físico a través del espacio que las separa, la sinapsis. Entonces ya vamos a ver más adelante, vamos a ver todo lo que hemos hablado aquí en un gráfico, el cual ustedes tienen que dibujar en la tarea que ustedes tienen en la parte final. En cuanto a las células gliales, se interponen entre las neuronas y pueden ser, primeramente, los astrocitos, la microglia y las células de Schwann. Vamos a ver cuáles son cada una de ellos. En relación a los astrocitos, tienen aspecto estrellado y transportan sustancias nutritivas desde la sangre hacia la neurona. También actúan como soporte enlazando entre sí los distintos componentes de los tejidos. En cuanto a la microglia, tienen aspectos espinosos y son móviles. ¿Qué es lo que hacen? Capturan y dirigen sustancias de desecho y desempeñan una función defensiva en función de la neurona. Y la célula de Schwann, esta célula de Schwann contiene mielina. ¿Qué es la mielina? Una sustancia de gran importancia en la transmisión de impulso nervioso. Forman pequeñas envolturas en diferentes zonas a lo largo del axón. Y aquí a continuación nosotros podemos observar justamente la micrografía del tejido nervioso de izquierda y la estructura de una neurona a la derecha. Entonces aquí nosotros podemos observar y obviamente la neurona está constituida desde arriba hacia abajo, vamos a ir viéndole. Tenemos las dendritas, tenemos el cuerpo neuronal, el núcleo de la neurona, tenemos el axón que es toda esta escalera que nosotros vemos aquí como gusano, esa es el axón. Tenemos las células de Schwann, donde se encuentra la mielina, que es en cada uno de estos espacios que tiene, obviamente, o que está constituido el axón. Y por último, tenemos las terminales axónicas. Esas son las características en cuanto a esta determinación de la neurona. Aquí nosotros podemos verle ya de una forma gráfica todo lo que nosotros habíamos hablado anteriormente acerca de la neurona. Cada una de estas partes, cada una de estas estructuras son fundamentales para el funcionamiento correcto y adecuado de nuestro cuerpo. Todos estos tejidos están interconectados, a su vez, todos estos tejidos obviamente son parte de la estructura de una serie de acoplamientos de células que obviamente se especializan en en determinadas funciones. Entonces aquí nosotros hemos podido ver toda la clasificación en función de los tejidos que existen en nuestro cuerpo y obviamente también en el cuerpo de los animales. Y vamos a ver cuáles son, recordando que la clasificación de las ciencias naturales en relación a los animales incluye también al hombre. Entonces eso hay que tener muy en cuenta. Vamos a ver un poquito más y vamos a ver los tipos de tejidos animales. Y aquí vamos a ver un poco más. Dice, los tejidos están presentes de manera exclusiva en animales y plantas vasculares. Ojo con eso, que los han adquirido con el curso de la evolución de manera independiente y por ende presentan diferencias entre sí, aunque en esencia sean homólogos. En este artículo vamos a ver cuáles son cada uno de estos tejidos importantes y vamos a ver a continuación los tejidos animales qué son y también sus características, cómo están constituidos cada uno de ellos. En biología, el tejido es un nivel de organización biológica y consiste en un material constituido por una serie organizada de células, iguales o diferentes entre sí, de la misma naturaleza, con un origen embrionario y un comportamiento fisiológico común. Eso quiere decir que tienen que tener las mismas condiciones para poder asociarse y poder desarrollar una sola función.
Los animales se caracterizan por ser células altamente especializadas. Cuando más evolucionado es un organismo, mayor diferenciación presenta en función de sus células. La asociación de estas células especializadas da lugar a los tejidos que a su vez conforman los órganos de los animales. Estos presentan funciones específicas y se pueden categorizar en 4 tipos de tejidos animales, que puede ser los que habíamos visto anteriormente: el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Es las características fundamentales. En cuanto a los tipos de tejidos animales y sus funciones, existen 4 tipos de tejidos animales. Se exponen a continuación junto con sus funciones y también sus características. Vamos a ver en primera instancia, vamos a ver el tejido epitelial que habíamos visto. ¿Qué es lo que hace el tejido epitelial? Tapiza la superficie corporal, reviste sus cavidades internas y forma la posición secretora de las glándulas del cuerpo, que secretan sustancias tales como hormonas y enzimas. Se trata de un tejido no vascularizado. Para nutrirse, depende de tejidos conjuntivos subyacentes para, obviamente, cumplir con determinadas funciones, cuyas células constituyentes se caracterizan por las siguientes estructuras. Primero, estar adosadas unas a otras por medios de moléculas específicas que establecen uniones intercelulares. Poseen polaridad morfológica y también funcional. Eso quiere decir que están estrechamente entrelazadas entre sus organismos. Presentan una superficie basal pegada a una membrana basal que la separa del tejido conjuntivo, mientras que su parte epitelial está compuesta o está expuesta al medio externo o a la cavidad corporal. Esas son las características en cuanto a esta estructura. Los epitelios se clasifican según la cantidad de estratos celulares y pueden ser en simples si solo tienen una capa de células, o estratificados si tienen varias capas de células. Y según la forma de las células epiteliales, estas pueden ser planas, pueden ser cúbicas o también pueden ser cilíndricas. En cuanto a los tejidos conjuntivos, con origen con el mesenquima, el término tejido conjuntivo recoge diversos tipos de tejidos con distintas funciones, entre ellas de soporte mecánico y funcional, de protección inmunológica, de reserva energética y de transporte. Las células que las forman se encuentran separadas entre sí por fibras de colágeno, de retícula y de elastina, y por una matriz extracelular, siendo estos 3 elementos los componentes de estos tejidos. La matriz extracelular es una pared estructural, compleja, secretada por las células del tejido conjuntivo, a las cuales rodea y también sostiene, que tiene influencia en la comunicación extracelular y que está compuesta de fibras proteicas tales como los colágenos y también la elastina. Y la llamada sustancia fundamental, que consiste en protoglucanos, glucoproteínas y multiadhesivas y glusacanos, además de agua, sustancias disueltas y proteínas plasmáticas. Esas son las características en cuanto a esta estructura del tejido conjuntivo. Existen varios tipos de tejidos conectivos. Dentro de ellos podemos mencionar el tejido adiposo, el tejido óseo, el tejido sanguíneo, de tipo líquido, impulsado por el corazón, y las paredes vasculares, tales como la estructura cartilaginosa, la estructura hematopoietíco y también la linfática. Son las estructuras en cuanto a esta clasificación de los tejidos o los tipos de tejidos conectivos que existen. Esto en cuanto al desarrollo de estas actividades. En las siguientes clases nosotros iremos viendo un poco más a fondo el tejido muscular, como está revisado, el tejido nervioso, que nosotros ya habíamos ido analizando en el desarrollo de toda esta clase correspondiente ya a la última etapa de ciencias naturales. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales. Les reitero
que esta clase está siendo grabada y que en cuestión de minutos, obviamente, ya se encontrará en su plataforma para que la vuelvan a revisar, para que la vuelvan a ver en caso de así necesitarlo. Y obviamente también ustedes ya saben que desde el lunes ya se encontraba habilitadas las tareas para que de pronto con una pequeña lectura y comprensión, que obviamente es importante para ustedes, la lectura, obviamente pueden tranquilamente avanzar, adelantarse a cualquier actividad. Señores y señores, les deseo que tengan una feliz noche, un feliz resto de semana. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que descansen. Una feliz noche. Margarita me alzó la mano. Dígame en qué le puedo ayudar. No, licenciado, solamente me estaba aplaudiendo por la clase. Ah, ya. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por todo. Eso nos inspira a seguir mejorando justamente para que ustedes se sientan cómodos en el desarrollo de las actividades. Una feliz noche. Igual para Muchas ustedes, gracias. licenciado. Gracias. Gracias, Lice.